de reunir, repito de nuevo el texto, todas las cosas en Cristo. Lo que habíamos perdido, ahora lo recuperamos. Lo que estaba dividido entre Dios y los hombres, ahora se unió. Y la dispensación del cumplimiento de todos los tiempos, así las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra, las unió. Antes estaban separadas por el pecado, y ahora Cristo las unió. Tomen asiento, por favor, en el nombre del Señor. En esta tarde quiero que entiendan y entendamos y al mismo tiempo creamos mucho más en la palabra. Y vamos a usar una imagen siguiente que el Señor le pedía para poder explicarlo. Vamos a hablar de cómo Dios cumple los tiempos. Dispensación significa distribuir los tiempos por etapas. Hay una etapa de la creación, hay una etapa de Noé, hay una etapa de los profetas, y hay una etapa de Juan el Bautista, hay una etapa de Jesucristo, hay una etapa del Espíritu Santo, hay una etapa del Apocalipsis, y hay una etapa final. Entonces, el Señor, cada momento que iba ocurriendo algo en la vida, era como que esto era la historia. La historia era, no había historia, estaba vacía la historia. Y Dios, en un momento determinado, nos echó del huerto del Edén, todos lo sabemos, y comenzó la historia de la humanidad. Antes en el huerto solo había un tiempo, que era la eternidad. ¿Y cuál es la eternidad? Siempre un omnipresente, siempre la hora. No había muerte, no había futuro, solo estaba un presente. Y ese es el tiempo que Dios habita en la eternidad, que no tiene principio y no tiene fin. Eso era, pero la historia estaba vacía. Y hasta que pecamos y nos separamos de Dios, y Dios empezó a colocar en nosotros a esta agüita que está aquí, que de a poquito comenzó a llenar la historia de la humanidad. Y un poquito le echó y llamó a Noé. Pero no era toda la revelación de Dios. Otro poquito de agüita y el Señor, ¿sabe lo que hizo? Llamó a Abraham. Ya llevamos la mitad de la historia. Y después de Abraham, cierto que lo llamó por la fe, la palabra y la revelación en la historia humana seguía, pero todavía no estaba completa. Hasta que llegó el momento en que Dios llamó a Moisés. Y a Moisés le dio los 10 mandamientos. Y le dio la ley. Y le dijo esto es bueno y esto es malo. Y le dio un código que está en los primeros 5 libros de la Biblia. Y luego, a la muerte de Moisés, le dio a los tiempos de los jueces. Y los jueces eran personas que eran héroes: Sansón, Gedeón, Débora. Y así fue creciendo la copa, pero no rebosaba, no llegaba al cumplimiento. Hasta que en un momento Dios escogió reyes. Y el primer rey, ¿cómo se llamó? David. Perdón, Saúl. Y luego David. Y luego todos los reyes. Y los reyes empezaron a alejarse de Dios. Y empezaron a creerse ellos dioses. ¿Y qué pasó? Dioses falsos, que Dios tuvo que llamar a los profetas, y los profetas comenzaron a llenar la revelación de Dios, y empezó el anuncio que no hay nadie que cumpla en esta tierra, no hay nadie que pueda cumplir la ley, dicen los profetas. Señor, desciende tú, ven a esta tierra, ven a salvarnos, a liberarnos, ven a ser nuestro rey, nuestro profeta, nuestro sumo sacerdote, porque mira, no hay palabra en nuestro pueblo. No hay ningún líder que podamos seguir, Señor. Ustedes se acuerdan que lo que decían los profetas, la gente piensa que por su gordura, por sus ovejas que llevan y te ofrendan, son perdonados sus pecados, después siguen siendo los mismos. Los sacerdotes están aprovechándose de la gente y le están sacando la lana, y los profetas están hablando lo que a ellos se les ocurre. Y Jeremías 23. Y entonces los profetas comienzan a hablar que va a venir el fin de los tiempos, el día de Jehová. El día de Jehová. Y la copa comenzó a llenarse. Y ahí está Isaías, está Jeremías, está Ezequiel, y está Daniel, y después el último profeta, que es, y que nos deja ahí en el borde, Malaquías. Y la copa está a punto de explotar. Pero todavía no se cumple el tiempo. No se cumple el tiempo. Hasta que pasan 400 años entre Malaquías y Mateo, no hubo un silencio del Señor, y el Señor comenzó a hacer
algo tremendo, hermanos. ¿Y qué es lo que hizo nuestro Dios? Cumplió los tiempos como esto, que se cumplen los tiempos, y dijo, desde ahora en adelante, yo vengo como Dios, y esto va a rebosar. ¿Viste esto? ¿Me alcanzó? Y empezó a rebosar como ahora. Eso significa que cumplió los tiempos. Todo lo anterior fue bueno. Todo lo anterior fue muy generoso nuestro Dios. Los ritos, las ceremonias, ir a Jerusalén, tener un lindo templo, grande templo de Israel, tener reyes, pero son tiempos pasados. Y Dios dijo, yo establezco un nuevo pacto con la humanidad a través de Jesucristo. Ese es el reino mío. Para toda la humanidad serán reyes, serán sacerdotes, dice Apocalipsis, y yo seré su Dios. Y no me importa si son judíos, no me importa si son gentiles, no me importa si son esclavos, no me importa si son mujeres, hombres, niños, ancianos. Yo voy a derramar mi espíritu, y eso se llama que se comenzó el mundo a llenar del Espíritu Santo, para que usted vea y salpica para todos lados el Espíritu, y no está sometido a una nación, ni a una raza, ni a un profeta, ni a un rey. El Señor tomó la copa y empezó a derramar de su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Eso es lo que estamos viviendo, hermano. El derramamiento del cumplimiento de lo que Dios siempre quiso para su pueblo. Siempre quiso para que lo esparcieran, pero el pueblo lo retuvo, lo nacionalizó, lo privatizó, y el Señor se aburrió de ello, y Él vino. Vino cuando no lo esperaban, vino. Vino cuando no tenían tiempo, vino. Y vino para que no creyeran en Él, pero muchos creyeron. Y eso es lo que Jesús está diciendo a esta hora. Ha llegado, iglesia. Escuchen y proclamen la buena noticia. El tiempo se ha cumplido. Se acabó el tiempo antiguo. Y ahora el hombre y la mujer que quiera creer en mí se va a relacionar conmigo directamente. Ah, que yo soy judío, no importa. No es que yo soy gentil, no importa. No es que yo soy mujer, no tengo oportunidad, no importa. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque podría haber dicho, de tal manera amó Dios a los hombres, de tal manera Dios amó a las mujeres, de tal manera Dios amó a los judíos, de tal manera Dios amó a los gentiles, a los que no somos judíos como tú y yo, al mundo, a toda la humanidad. Ese es el tiempo que ha llegado. Esa es la buena noticia que ha llegado. Que Dios rasgó el velo, que Dios, el Antiguo Testamento ya se cumplió. Ya se agotó. Y el Señor rebalsó la historia. ¿Quién la rebalsó? Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero ¿sabes lo que tienes que tú tener? Arrepentimiento y creer al Evangelio. Arrepentimiento, Dios te cambió la mentalidad. Muchos éramos idólatras, ahora ya no somos idólatras. Antes creíamos en tantas cosas, objetos y todo, ahora no, ahora creemos en el Dios de Espíritu, que está en cualquier parte. ¿Cierto? ¿Nos cambió la mentalidad? Amén. Antes creíamos que a algunos Dios le hablaba, ahora sabemos que Dios le habla a todos. Amén. Cambia la mentalidad. Antes tú te creías en un gusano y no podías, ¿cómo yo le voy a orar a Dios? Solamente a algunos líderes. No, ahora tú oras directamente, dice lo que me resulta orar en el nombre de Jesús. ¿Cambió tu mentalidad? Y no tenemos ningún apellido, no tenemos ninguna influencia, y Dios dice, son reyes, son príncipes, conquisten la tierra, enseñoreen la tierra, disfruten esta tierra. Te cambió la mentalidad. Entonces, hermanos, no solamente nos cambió la mentalidad, como dicen algunos, no, del pecado, que cambiamos nuestra manera moral de vivir, también es verdad, pero también Dios nos da otra visión de la ciudad, nos da otra visión del mundo, del universo. Eso es que te cambió la mentalidad. La mentalidad, no necesitamos ir a Israel, no necesitamos ir al río Jordán a bautizarnos, no necesitamos ritos ni ceremonias, porque ya rebalsó. Solo necesitamos al Dios del Espíritu. ¿Qué le dijo el Señor a la mujer samaritana? Dios es Espíritu. Ni en este monte, ni en este otro monte hay que adorar al Señor. Porque Dios es Espíritu. ¿Se fijan que nos rebalsó? Antiguamente solo los profetas profetizaban. ¿Qué dice la profecía de Joel? Mi espíritu derramaré sobre toda carne, todo hombre, toda mujer, toda sierva y siervo profetizarán. Eso significa que salpica. ¿Te das cuenta que los mundanos también sueñan? ¿Y también se le cumplen los sueños? Del Espíritu Santo. Hermanos queridos, en esta tarde
yo quiero que te vayas claramente que no estamos viviendo en el Antiguo Testamento, estamos viviendo en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos dicen amén? Estamos viviendo en el Nuevo Pacto. Pero hay que entender lo que significa el Nuevo Pacto. Te repito, el Nuevo Pacto no depende de ser judío, no depende de si tú eres pobre, si eres rico, no importa tu apellido, no importa dónde naciste. Lo que importa es si tienes fe en este Evangelio. ¿Cuántos seguían a Jesús que tenían fe? Los publicanos, ¿sí o no? ¿Saqueo? ¿Sí o no? Las prostitutas, ¿sí o no? María Magdalena, ¿no? La mujer de Samaria, ¿cuántos maridos tenía? ¿Quiénes siguieron a Jesús? Mateo, un publicano. ¿Quiénes siguieron a Jesús? Multitudes que eran pobres, que necesitaban de Jesús. Hermano, el Evangelio es eso, seguir a Jesús. En la plaza, en el campo, en el lugar, en el templo, en todas partes. Seguir a Jesús. Seguir su palabra, seguir su enseñanza. ¿Te fijas que cambia la mentalidad? Porque ¿qué te dice lo antiguo? Tienes que ir a un lugar, tienes que vestirte de esta manera, tenés que hablar de esta manera, tenés que ir a Jerusalén, dicen algunos, tienes que hacer estos ritos, tenés que hacer estas ceremonias. Eso es vivir del Antiguo Testamento. Pero vivir del Espíritu es vivir libertad. Te dije que cambia la mentalidad, ¿no? Yo sé que te choca esto, pero eso es lo que viene el Señor. Arrepentimiento significa cambio de mente, cambio de mentalidad, renueva tu mente. No viva de acuerdo a los ritos y ceremonias que algunos le han copiado a los judíos. Vive del Espíritu. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tú puedes orar, permíteme. Hasta en el baño Dios te escucha. Amén. No es pecado. Si algún religioso te lo dice, Dios está donde huiremos de su presencia. Salmo 139. ¿Dónde? Si tú estás en el cielo, ahí estás tú. Debajo de la tierra, ahí estás tú. Ahí debajo del mar tú estás con los que están, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Submarinos, con los que andan en avión, los que andan en naves espaciales, con los que mineros que están debajo de la tierra. ¿A dónde huiremos? Dios está en todas partes. Ese es el cambio de mentalidad. Pero el otro gran cambio de mentalidad dice que le creamos al Evangelio. Creámosle a esta buena noticia, hermano. Creámosle al Señor que vino una estrella. Creámosle al Señor que vinieron magos a verlo. Creámosle que los pastores vinieron solamente a verlo. Creámosle que nació en un humilde pesebre. Creamos que a los 30 años comenzó su ministerio y fue bautizado por Juan. Creámosle que hizo milagros y señales. Creámosle que murió por nuestros pecados. Creámosle que resucitó. Creámosle que fue a preparar una morada. Creámosle que viene pronto por nosotros. Eso significa creer en su Evangelio. ¿Significa que cambie tu mentalidad? Pero aquella lavadura, las salsas que te quieren colocar otros, no importa si son mismos evangélicos, pero yo sé lo que estamos hablando acá. Dios es Espíritu y queremos que esta iglesia sea llena de Espíritu, que profeticemos, que hablemos nuevas lenguas, que si alguien quiere lanzar, si alguien tiene dones de discernimiento, los aplique, dones de ciencia, y alguien tiene don de sueños, de interpretación de sueños, bienvenido, porque Dios es Espíritu. Amén. Esas son las capacidades que Dios nos ha dado. Y esas son las que tenemos que mostrar al mundo. Y que cuando oremos, yo le voy a decir a alguien alguna vez, le he dicho a alguien, yo cuando oro a Dios me escucha, así que cuidado con lo que usted dice. Tienes que temerte. Si no por el apellido, no por la pistola que tengáis, o no porque tengo un palo, porque sabéis cara, te salió el cinturón negro, o eres gordito y te ven masajeado, y tienen que tener miedo. ¿Sabes por qué te tienen que tener miedo? Porque tú le crees a Dios. Amén. Porque tú le crees a la palabra de Cristo. Eso es, hermano, el mensaje del día. Ha llegado el cumplimiento. Pero ¿cuál es la triste porque se van a cumplir? Todavía están en el Antiguo Testamento, ¿no? Yo fui a la sinagoga judía, todavía está el rabí con la túnica, todavía besan la Torá, todavía esperan el Mesías, todavía se creen una raza escogida, todavía se creen los súper en esta tierra, se creen los elegidos solo de Dios, ¿cierto? Pero no la reciben y se ríen. Yo participé ahí en la escuela de Guambalí, que se llama la República de Israel, que venían de la Embajada de Israel a celebrar la Navidad. ¿Y sabes lo que decían los judíos? Se reían del María, de José, que se hacían las obras, que estaban muertos. La vez para ellos era el mejor chiste que estaban haciendo de un judío.
Porque ellos no reciben, no lo tuvieron delante de sus ojos, su salvación, y no la recibieron, ¿cierto? A los suyos vino y a los suyos no la recibieron, porque no hubo arrepentimiento, no cambiaron su mentalidad, siguieron con los ritos, siguieron con las ceremonias, siguieron creyendo solo en Moisés, siguieron creyendo en los profetas, pero no en que Dios vino a cumplir los tiempos. Que no nos pasa así, mi hermano. Que no te pasa así, mi hermano. Vivir solo el pasado. Vive el vino nuevo. Vive el nuevo tiempo que el Señor trae. El nuevo pacto, ¿sí o no? Nuevo pacto. Nuevo pacto. Nuevo testamento. Significa que cambia nuestra mentalidad, ¿no? Por eso tú te haces victorioso, te haces vencedor, te haces poderoso en la fe. Porque Dios está en todas partes y está contigo. La divinidad está dentro de ti. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. A través de su Espíritu Santo. Está en ti. Pero tienes que creerlo. Si estos días he compartido con mi hermano Saúl en el trabajo allí donde estamos en el templo, con mi hermano Isaac, y hoy día es que tenemos que motivarnos a creer a esta palabra. Todo lo que tú sabes, lo que yo sé, ponerlo en práctica, aplícalo. ¿Tú crees que es fácil ir a orar por un hermano que está en muchos cánceres? Tú decís, el pastor lo hace porque tiene fe. Sí, tengo fe, pero ¿sabes lo que yo añoro? Que alguna vez cuando ore por estos cancerígenos o cáncer, alguna vez alguno no solamente se le alargue la vida de 3 meses, sino que sane totalmente. Cuando yo voy a un funeral, a un velorio, yo espero que alguna vez el Señor me dé la orden que el que está en el cajón, incluido cuando fue mi madre hace 11 años, yo esperaba que Dios me diera una palabra y le hablara al cajón y dijera al que está dentro, mi madre, al que fuera, María, levántate. Eso me hace cambiar la mentalidad. Porque todos van, pobrecitos, si van con toda la mentalidad, pobrecitos, que el Señor me va ayudando a sentir. Esa es la mentalidad, pero el hombre de Dios no. La mujer de Dios, la mujer de fe va pensando cuándo el Señor lo levanta, cuándo el Señor lo sana, cuándo ocurre el milagro. ¿Te tiene que cambiar la mentalidad? Porque te has arrepentido. Así que mi hermano, no reduzca a arrepentirse que solamente con las cosas malas. Arrepentirse significa que tu vida cristiana es distinta, espiritual. Tú ves a Dios de otra manera, lo ves como papá, como Dios de amor, y que también coloque el disciplina. Pero que también quiere darme poder, ¿no es cierto? Recibirá el poder, ¿o no? Amén. ¿Dice el Señor o no? Amén. Es que nos quiere compartir su divinidad, hermano. Su deidad, su atributo nos quiere compartir. Así como Él vence al diablo, ¿qué quiere? Que sus hijos también lo. Así como Él echó enfermedades, ¿qué quiere? Que también lo hagamos. Como multiplicó los panes y los peces, alguna vez que lo multipliquemos. Y que hagamos grandes obras en esta tierra. Yo añoro ese día. Y eso es lo que esta tarde te inspiro, hermano. Llegó, dice que el tiempo se ha cumplido. Gracias, Señor, porque llegó el plazo. Gracias, Señor, porque no estoy en el tiempo de la ley de Moisés. Gracias porque no necesito ir a un cerro llamado Sion. No necesito andar con barba ni unas túnicas largas, ni ir allá a esa tierra bendita que tú escogiste al comienzo. Gracias, Señor, porque puedo invocarte en cualquier parte. Gracias, Señor, porque tú vas a recoger de los 4 puntos de la tierra a tus hijos. Ese es el cambio de mentalidad. ¿Cuánto dicen amén? Y a eso tienes que creerle. Todo lo que sea contrario a eso, te digo que año. ¿Te gusta el pan añejo o te gusta el pan fresco? ¿Le gusta el pan nuevo, el pan fresquito? Eso es por Jesucristo. Pan fresquito. Pan amasadito rico, cómetelo. Si con margarina, si te gusta, échale no sé qué, pero cómetelo, porque es pan fresco. ¿Cuánto dicen amén? Si alguien quiere comer pan añejo, que siga comiendo pan añejo, total, es su vida religiosa y lo que él cree en Dios. Y te lo digo, alguna vez me gustaría llevarla a todo Jerusalén o a toda una sinagoga judía y se van a dar cuenta que no, como me le pasó a un ignorante que llevé, muy joven, un ingeniero, dijo, pero yo no esperaba que aquí se manifestara el Espíritu, pues si es para esto no me hubiese invitado. Yo no te invité a que aquí haya manifestación del Espíritu. Yo te invité para que tú te dieras cuenta cuánta diferencia hay del Cristo que predicamos con el Antiguo Testamento que está aquí en todo lo que viste en esta sinagoga. Qué bueno que se dio cuenta de eso, pero estaba aburrido. Qué bueno que estaba aburrido. ¿Sabes por qué estaba aburrido? Porque todas eran cosas añejas. Cosas añejas. Lo nuevo, ¿cuál es? El Espíritu Santo. Que viene en cada creyente, ¿no?
¿Sí o no? Que a los que creen todo les es posible. Y lo último, ¿sabes? Quiero ver si me logras captar. Este es el gran secreto de Cristo. Que Cristo vino desde antes de la fundación del tiempo. Se echó al bolsillo, ¿para que me entiendas? Pasó por alto todo lo que vino desde Adán hasta Malaquías. Y Él vino desde la eternidad, viajó acá, tuvo 33 años y volvió a la eternidad. Y por eso dijo, donde yo estoy, quiero que también es. Yo soy, como decía un hermano en la mañana, no soy un Dios de muertos, sino de vivos. Abraham y Isaac están en la presencia de Dios. David está en la presencia de Dios. Están en la eternidad de Dios. Si tú lees 1 de Corintios, 2 de Corintios, capítulo 12, tú ves que Pablo dice, subí al tercer cielo, escuché palabras inefables y de allá volví, que no puedo repetir. Él estaba en vida, estaba orando y de repente viajó a la eternidad. Apocalipsis, ¿qué muestra? Vi, capítulo 4, una puerta abierta, te dijo, ven acá, y le mostró como una película todo lo que va a pasar. ¿De dónde? De la eternidad. Mira, cuando adoramos a Dios, no adoramos al Dios de la historia, ni del pasado, adoramos al Dios de la eternidad. Cuando tú oras y te arrodillas, tú no estás orándole al Dios del presente, ni del pasado, ni del futuro, tú estás conectado arriba con Dios. ¿Cuántos se cambiaron su mentalidad? ¿Cuántos, hermanos? Eso es el Espíritu, esa es la fe. Repito, Jesucristo vino desde la eternidad, desde el principio, antes que existieran las cosas, Él estaba. Desde allá bajó. ¿Y a dónde volvió? Allá. ¿Y qué dijo Jesús? Yo voy a preparar un lugar para vosotros. Y yo quiero que donde yo estoy, vosotros también. Vamos a estar en el cementerio municipal.